Muy buenas, mis niños y mis niñas. Bienvenidos a Top 7, los cargos más poderosos del mundo. De nuestro queridísimo, poderosísimo y amadísimo Dross. Perdón si no estaba suscrito con mi canal principal. Bueno, canal, sino mi cuenta principal mía de mí. Pero vamos a ver qué tal nuestro pequeño y hermoso Dross. Vamos a ver si sigues, si aquí comentas igual que en Twitter. Pero tenía que hacerlo, es la puya que todos le tiran. Viva el Dross. Se me hace que voy a hablar de todo el tema de que los ángeles, como lo que salió de Cosmo, de que es un trono, Es algo que nos atrae de manera morbosa, pues eso dicen. tanto que muchos ya desde la niñez aspiran a puestos de trabajo importantes. Pues sí. Espero que estés viendo esto en soledad porque es Ujú. difícil de admitir así tan crudamente. No es así. Seas quien seas, el poder atrae, seduce Mm, y corrompe. pues sí, yo aquí ahorita estoy aquí simple, pero en 2, 3 años van a ver, voy a estar hasta arriba de la élite y voy a tener a todos ante mis pies. No se crean. ¿O no? Tal vez sí. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que están mucho más allá? Tanto que podría decirse que están más allá del bien y el mal. Me refiero a quienes acumularon tanto poder que Ujú. se salieron de toda medición posible. Hablo de aquellas personas que tienen poder en proporciones literalmente bíblicas. Órale. Vivimos en tiempos donde nunca antes en la historia de esta canica azul había existido gente con semejante capacidad de crear, manipular y destruir. Prepárate muy bien porque este es el top 7 de Ujú. los cargos y las personas más poderosas del mundo. Ok. No, entonces no era lo de Los Ángeles. Es que la ¡Ah! Evil Line. La miniatura tenía lo de los. Bueno, sí, parece lo de Los Ángeles, pero no, nada que ver. Aunque mejor, hablar de cosas reales. Número 7. Urs. A ver, piénsale. El cargo que abre este top puede ser muy engañoso. Si vamos a los hechos más evidentes, las cifras no impresionan mucho. Ser líder espiritual de Irán es ser la Ujú. máxima autoridad de una potencia regional. Respetable, sí, pero sin un ejército muy impresionante. Ok. Pero esta entrada en el top es para los más sagaces entre ustedes. Ujú. Poco a poco verás por qué este cargo es tan importante que de hecho hasta potencias como Estados Unidos, Rusia y China lo respetan. Ok. El Islam está Ujú. dividido en dos grandes ramas, el sunismo y el chiismo. El Ujú. asunto es que el líder máximo de Irán es a su vez no solo cabeza de la nación iraní, sino el líder espiritual de todos los chiitas del mundo. Ok. Algo así como el papa de los chiitas, Ujú. pero con una gran diferencia. Los chiitas de todo el mundo, al momento de convertirse, juran cumplir todas y cada una de las fatuas o edictos religiosos dictados por el líder supremo de Irán, quien en Ujú. este momento es el Ayatolá Khomeini. Los chiitas Los nombres son están cool. casi 200 millones de personas en todo el mundo, repartidas por algunos de los países más convulsionados del Oriente y por las principales ciudades de Europa, ni más ni menos. O sea, Dross está dando a entender que si ese don se le pira la pinza y empieza a decir que hagan un pinche enojidio, a ellos les valdría madre si lo harían, sin pensarlo ni dudarlo. Güey. Una orden de matar a alguien, dada por el líder supremo de Irán, sería de cumplimiento obligatorio. Y absoluto. ¿No Y lo total, crees? totalitario. Mira el caso del escritor Salman Rushdie,
quien fue condenado mediante una fatua por el líder supremo anterior de Irán. Rushdie simplemente tuvo que ocultarse para permanecer con vida y así ha permanecido durante décadas en un servicio de escoltas permanente. Ay, güey. Recordemos que este señor ¿Qué escribió, fue qué? apuñalado en público durante la lectura de uno de sus libros. ¿Pero qué escribió? ¿Qué dijo? Un llamado a la guerra global por Ay, parte del güey. líder supremo de Irán pondría en pie de guerra a casi 200 millones de personas. Muchos fanáticos recalcitrantes Ni dispuestos siquiera a los matar ejércitos más grandes o tienen morir tanto cabrón. por él. Ay, güey. Ahora piensa en el petróleo. Ujú. Dentro de la OPEP, ¿Qué tiene que ver? solamente Arabia Saudita produce más petróleo que Irán. Sí. Así que como líder de Irán, tienes acceso a la segunda canilla de petróleo más grande del mundo. Suficiente para subir los precios cuando quieras o cerrarla y dejar secos y de rodillas a la mayoría de los países occidentales. Y no solo eso, el líder supremo de Irán ¿Ahora qué? lidera una serie ¿Algo de más? grupos terroristas capaces de llevar a cabo ataques letales en casi cualquier lugar del planeta, como vimos recientemente en Israel, entre quienes se cuenta Hezbollah, Hamas, la Yihad Islamiyah y los Houthis en Yemen. Pero además, como líder supremo de Irán, controlas el estrecho de Hormuz, que es el punto del planeta por donde pasa la mayor parte del tráfico petrolero mundial. Si Irán hundiera algunos barcos en ese estrecho o lo minara, el mundo se quedaría literalmente sin petróleo. En otras palabras, supongamos que Estados Unidos le declara una guerra abierta a Irán. El líder supremo Nos golpeamos de por Irán idiotas. puede emitir una fatua declarando la guerra a todos los intereses americanos en el mundo, lo cual significaría movilizar un ejército de 200 millones de fanáticos en el planeta. Por otra parte, Irán podría bloquear el estrecho de Hormuz, dejando sin petróleo a la mayor parte de Occidente y para rematar, podría atacar a Israel y a Arabia Saudita desde 4 frentes diferentes. Quizá ahora entiendas por qué potencias como Estados Unidos e Israel se cuidan bastante de hacer enojar a este señor. Es cierto, atacan intereses iraníes, lo bloquean, pero rarísima vez alguien se atreve a atacar suelo iraní, ya que las consecuencias de hacer enojar al líder supremo de Irán pueden ser impredecibles. Dicho sea de paso, Irán además tiene un programa nuclear en curso, el cual se estima que eventualmente lo pondrá en posesión de la temible bomba nuclear. Número 7. Madres. Y estamos hablando del primer pinche puesto del 7. Toda falta que lleguemos al primero. Estás ojete. No, y no se supone que Estados Unidos prohibió con la ONU que sacaran armas nucleares. Porque solo ellos podían tenerlas. Porque son las armas de la libertad. Quién sabe. El punto es que. Ay, güey. No. Está cabrón eso. ¿Qué chingados escribió ese vato? Me gustaría saber. Iba a ser un Número chiste, pero nada, 6. mejor me reservo. En mayo de 1935, el Ujú. gobierno de Stalin anuncia la firma de un pacto franco-soviético de no agresión. El controvertido ministro de Asuntos Exteriores francés, Pierre Laval, convence a Stalin de la necesidad de firmar dicho pacto. En una de esas reuniones, Stalin quiere saber de cuántas divisiones dispone el ejército francés y su eficacia. Laval le da respuesta y le pide a Stalin que rebaje la presión que está ejerciendo sobre los católicos rusos, puesto que esta medida ayudaría a mejorar las relaciones de su gobierno con la Santa Sede. Ok, todo Fue muy en ese raro. momento cuando Stalin le preguntó a Laval: ¡Ah, el Papa! ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? A lo cual Laval le responde: no te preocupes de cuántas divisiones tiene, sino a cuántas
puede llamar. Ujú. Quieran o no, pues el catolicismo es lo que más está en todo el pinche planeta. Y aunque digan, ay, no, Diosito, no, si se les ocurre algo allá, créanme que hay un chingo de fanáticos locos que irían. Creyendo que están haciendo algo para llegar al cielo o una pendeja así. La anécdota siempre sirvió para ilustrar una verdad sencilla. Ujú, El país más pequeño del mundo, liderado por el muchas veces líder más anciano y débil del mundo, es a ujú, su vez una enorme y temible potencia. ujú. No por los El recursos que papá. tiene, sino por los que puede convocar. Ujú. Es cierto, el ser papa en esta época ya no es lo que fue en su tiempo. No, no. Cuando Si eso hubiera pasado antes, bastante antes, pongámosle hasta, no, ni 100 años, pero pues hay por ahí unos 50 más. Mucho más heavy. Hoy en día cada vez es la ventaja, por fin la gente ya piensa y se está quitando esas creencias pendejas. Pero, podía entronar y destronar reyes. sí. Pero aún así, el Papa sigue siendo el símbolo espiritual de Occidente. Es simplemente un ser intocable. Ujú. Un ataque al Papa convocaría y uniría a Europa y Estados Unidos como una masa a defenderlo. Es el guardián de los secretos de Occidente. La cabeza Sí. espiritual, Recuerda que además, ellos tienen de un más de banco y 1.000 tienen millones de la fieles en biblioteca el del mundo. Y Vaticano, hasta que el nadie tiene acceso a esa Mossad madre. ha opinado muchas veces que los servicios de inteligencia como ellos mismos o como la CIA palidecen al compararse con la Santa Sede, que sabe Ujú. los secretos de cada villa, cada caserío, cada barrio en el mundo, gracias a sus agentes, los siempre atentos sacerdotes católicos que escuchan millones de confesiones íntimas a diario. Crossout. No, Crossout, no. Crossout va a ser la próxima Santa Sede. No mames, no, sí es cierto, sí, el Papa. Mm, Me sorprende, pero como dijo, ya últimamente ya se le quitó eso, ¿no? Pero sí, era para que hubiera estado casi hasta arriba, pero como es verdad de que hoy en día ya la gente ya piensa y deja de andar cayendo en creencias pendejas, un poquito, y tampoco crean que, uy. La influencia mediática del Papa Ujú. tampoco puede ser subestimada. No. Muchos creen que hizo más por la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética la figura del Papa polaco Juan Pablo II que Mm, todas las armas de la OTAN. ¿Quién sabe? Otros líderes actuales temen más las opiniones del Papa Francisco que la caída de un misil. Sus opiniones son consideradas infalibles, palabras Ujú. Y sagradas absolutas, por ahí, güey. gran parte de la humanidad, lo cual no es poca cosa. Tiene la capacidad de convocar multitudes con solo mencionar una visita. Su presencia ha hecho que los más poderosos dictadores tiemblen, pues saben que una palabra acertada de este señor puede ocasionar una revolución o un golpe de Estado o un estallido social. Para que te hagas una idea, si este top hubiera salido hace poco más de 100 años, el Papa quedaría en el primer lugar. Nuevamente, este cargo ya no es lo que solía ser, Mm, pero ser Pero aún el sigue. líder de la Iglesia Católica y además líder espiritual de Occidente sigue estando, por lejos, entre los cargos más poderosos de todo el mundo. Número 6. No, sí. Sí, a huevo, tenían que hacerlo. Número 5. ¿Quién estará hasta arriba? Si pone a Dios, me desuscribo. Si lo vemos desde un punto de vista netamente administrativo, legal y jurídico, Ujú. este cargo, en teoría, es el escalón más alto de la jerarquía humana y equivale más o menos a ser primer ministro o presidente del mundo, ya A que chinga. si consideramos a la ONU como la mayor Mm, autoridad mundial,
Obviamente su cargo más alto debe por fuerza ser el cargo administrativo más poderoso que existe. Desde ese punto de vista, quien ocupa dicho cargo tiene el poder de emitir declaraciones y resoluciones vinculantes y no vinculantes contra todos los presidentes y gobernantes de la totalidad del mundo. Pues quién sabe. Reyes, presidentes, primeros ministros de Pues no sé, hoy en día nomás se la pasan critique y no hacen nada y nomás dicen que Rusia es malo, que Estados Unidos es la libertad del mundo y bla bla bla. O sea, países ricos, de países yo a la ONU le pobres, perdí el respeto hace de muchos monarquías y años. democracias, de dictaduras Brasil. de izquierda y de derecha, de liberales y de conservadores. Claro que bien se dice que del dicho al hecho hay un buen trecho. Y lo cierto es que en la práctica el poder del secretario general de Naciones Unidas es mucho más simbólico que real, ya que las resoluciones de la ONU pueden ser o no ser acatadas por sus estados miembros sin que la ONU cuente con un ejército propio capaz de ejercer una presión militar que obligue a sus estados miembros a cumplir dichas resoluciones. Sin embargo, en algunas ocasiones la ONU puede autorizar el empleo de la fuerza por parte de estados miembros y llevar auténticas coaliciones militares a la guerra a combatir a estados parias o rebeldes que se sublevan contra sus mandatos. Órale. Esto Nunca han hecho sucedió eso, ¿sí? por ¿Sí? primera vez durante la guerra de Corea, Oh, sí en pasó. la cual las tropas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, se enfrentaron a Corea del Norte, quien había invadido a Corea del Sur. Ok. También sucedió en la llamada Guerra del Golfo, en la cual la ONU habilitó el empleo de una fuerza militar multinacional contra Irak por haber invadido a Kuwait. Por tanto, si bien el cargo no es todo lo que aparenta, y debería ser sin dudas que quien lo ostenta está bastante cerca de estar en la cumbre del poder administrativo del mundo, es innegable la influencia política que tiene la palabra de, ni más ni menos, que quien dirige el organismo supranacional más poderoso de la Tierra. Ok. Número 5. Yo pensaba que nunca lo habían implementado, pero sí, 2 veces. ¿Qué tal? Se puso interesante la cosa. ¿Ahora quién? Número 4. Aquí ya no entrarían los reyes, ¿no? Como el rey... Muchos pensarían que este cargo... El rey que entró podría después de estar Isabel. mucho más arriba en este top. Tal vez de hecho en primer lugar. No dejes que las apariencias te engañen. Ser presidente de la primera potencia militar del mundo, de su primera economía y de su mayor ejército, no es todo lo que parece a simple vista. Es cierto, como presidente de los Estados Unidos, tienes a tu disposición recursos industriales, económicos y militares casi ilimitados. Eres además el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas más poderosas del planeta. Por no mencionar que tienes a tu disposición el arsenal nuclear más letal fabricado por el hombre. Ojo, no el más numeroso, pero sin dudas que sí, el más letal. Literalmente podrías hacer desaparecer al mundo entero si un día te despiertas de mal humor. Pero esto no es tan así. Para empezar, Estados Unidos es una democracia y te encuentras atado a las decisiones de un parlamento, del cual rara vez tienes la mayoría. Este parlamento te puede cortar incluso los recursos económicos, como ha sucedido en más de una ocasión. Al mismo tiempo, ese poder se ve limitado en el tiempo a mandatos de un periodo de 4 o, con suerte, 8 años, y a compromisos internacionales. Muchas veces el accionar de los Estados Unidos está atado de pies y manos debido a esos compromisos internacionales, amén de sus doctrinas de Estado.
Basta recordar cómo dicho poder fue desafiado por naciones subdesarrolladas como Vietnam o Afganistán para ver qué tan frágil puede llegar a ser. Sin embargo, no es un cargo menor, ni mucho menos un poder que subestimar. Estados Unidos ha demostrado ser una potencia formidable, posiblemente la potencia económica, industrial y militar más grande que ha existido en la historia humana. Y desde luego que regir su destino es uno de los cargos más elevados que se puedan ocupar sobre la Tierra. Pues tal vez. Número 4. No pensaba que sí, con eso de que ya perdieron un putero de reputación, pero bueno. Número Sí, quiten o no 3. la reputación, pues sí, tienen un desvergue militar a lo idiota, así que... Y con eso de que se meten en todo... No es oro todo lo que reluce. Entonces... Podría parecer a simple vista un cargo más bien modesto, entre comillas. Después de todo, Arabia Saudita no es una de las potencias militares más grandes del mundo. Aunque su poder militar no es nada desdeñable, hay que aclarar. Pero, ¿cómo es posible que el morador de este escaño le gane Son ahora sí los de... al presidente de Estados Unidos? Sí, es por lo del petróleo, porque tienen a lo La imbécil. monarquía saudí es tan grande que incluso la ONU o los mismísimos Estados Unidos se han inclinado varias veces ante el mismo. Y es que la monarquía saudita tiene en su mano dos fuentes de poder inagotables que pueden hacer temblar al planeta. Por un lado, tiene el poder energético, siendo el mayor productor y exportador de petróleo del mundo. Del petróleo de Arabia Saudita dependen las principales potencias occidentales. Pero mucho más allá de eso... Sí, porque los gringos no tienen, los gringos lo compran. Saudita, como el líder de la OPEP, depende la economía mundial. Si Arabia Saudita cierra el grifo y el petróleo se dispara, de nada serviría el poder militar de Occidente, pues no habría petróleo con que alimentar semejante maquinaria bélica. Por eso es que a Arabia Saudita se le perdonan cosas que a ninguna otra nación del mundo se le perdonarían en materia de violación a los derechos humanos. No es cada de otra. Por ejemplo, su implicación en el terrorismo, sí, o el asesinato de un famosísimo periodista. Para ponerlo en contexto, de los atacantes del 11 de septiembre en Estados Unidos, la mayoría eran de nacionalidad saudí. Y los ataques mismos fueron financiados con dinero saudí. Sin embargo, a Estados Unidos no se le cruzó por la mente siquiera molestar a su principal aliado en la región, Arabia Saudita. Porque acá llegamos al otro gran poder que tiene la monarquía saudí. ¿Y ese sería? Son los custodios de los sitios sagrados del Islam. Y específicamente son los líderes del Islam suní, la rama del Islam más numerosa del mundo y de sus vertientes más virulentas y fundamentalistas. La Meca, el sitio a donde cada musulmán del mundo debe viajar una vez en la vida, está en Arabia Saudita. Si la monarquía saudí hiciera un llamado global a defender estos sitios, contaría con el apoyo de más de 50 potencias militares del mundo. Una de ellas nuclear, por cierto. Hola. Amén de un ejército ciego y fanático de más de 1.000 millones de personas dispuestos a matar o morir por Arabia. Ay, güey. Como rey de la Casa Real Saudí, decides los destinos espirituales de más de 1.500 millones de personas en el mundo y decides el destino económico y energético de la humanidad. No es raro que hasta los poderosos Estados Unidos traten con pinzas a los saudíes y siempre con temor de ofenderlos. Recordemos que cuando Arabia Saudita se vio amenazada por Saddam Hussein, Estados Unidos y el mundo occidental en pleno
corrieron en masa a defender a la monarquía saudí, conscientes de lo que estaba en juego. Ujú. Número Güey. 3. Chinga. Ya estamos en el 3. ¿Quiénes son los últimos dos? Número 2. O sea, literal, es que si hay personas que chasquean un dedo y se hace lo que se les pide y ya. Te chingas. Por más ilegal que sea. Sé que muchos entre ustedes, Oh, conscientes empresas de global, alimentos. esperaban esto. La Cocadi. A esta empresa se le llama el gigante desconocido y es la administradora de fondos más grande del mundo. Simplemente si una empresa vale, BlackRock posiblemente la posea o tenga la mayoría de sus acciones. BlackRock Sí me suena, posee 88% de las acciones de las 500 mayores empresas estadounidenses y gestiona activos de tanto valor que solo Estados Unidos y China de forma independiente podrían competir con esta compañía. Ay, güey. Visto el control O sea, del ámbito una financiero, cantidad de dinero los menos obscena. entendidos podrían creer que hay otros espacios que escapan a semejante poder. Pero nada más lejos de la realidad. Esta compañía también influye en los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Bajo su poder se halla el 18% de las acciones de Fox News, el 16% de la CBS, el 13% de Comcast y hasta el 12% de Disney. No, Su poder de persuasión de... no se limita al ámbito nacional. En España, por ejemplo, BlackRock es poseedora de acciones en A3 Media o el grupo Prisa. ¡Puta madre! Ay, güey. Los que saben un poco de finanzas entenderán lo heavy que es esto. Perdón. Ay, Dios. Fuck. Prácticamente son dueños del mundo. La energía, la prensa, la banca. De todo. Nada escapa a los tentáculos de BlackRock. Dios, ¿y quién fundó esa madre? Ante quien tiemblan gobiernos de países como Estados Unidos y China. ¿Pero quién fundó esa Incluso madre? La mismísima Arabia Saudita. Ya que muchas de las petroleras ¿Está a todo cargo loco de la eso? comercialización del crudo están en manos de BlackRock. Ser por tanto el CEO de este gigante, sin tener un parlamento a quien dar cuentas, sino solo una junta de accionistas selectos a quienes informar y explicar decisiones, es actualmente la segunda posición más poderosa del mundo. Ellos Sí. pueden colocar... Si mueves las empresas, descolocar, mueves el dinero. Y si mueves el dinero, mueves al mundo. aprobar y derogar leyes. ¿Recuerdan la frase? De lobistas a nivel global. El dinero mueve al mundo. Simplemente manejan un poder sin precedentes en la era presente de la humanidad. Un poder que no somos capaces de entender en su totalidad. Ay, güey. Chingas. Ay, cabrón. Número 2. Te sientes raro viendo estas cosas, ¿no? Sabiendo que Albion ellos Online eres un es idiota. MMO. No, Albion Online, MMORPG no lineal, donde tú fundas tu propia historia sin nada de no sé qué madre. Ya no me acuerdo cómo era. Ya llegamos al primero. 1. ¿Aquí quién chingados es? A ver, ya pusieron al precio de los gringos. Ya pusieron al papa. Pusieron a los reyes. Bueno, si era rey, ¿verdad? Sí. ¿Ahora qué? ¿Qué está por encima de todo? Se me pone que a los reyes de Inglaterra les parto su madre. No creo. Eso ya desde hace rato que... ¿Qué puede ser? Un embajador del mundo que se encargue por si algún día llegan los aliens. ¿Quién sabe? A ver. No tengo ni la menor idea de qué puede entrar aquí. Existen casi 5.000 millones
de dispositivos en el mundo, entre los que se cuentan teléfonos, tablets, No me digas que Steve paneles de Jobs. control de automóviles, Steve Jobs. televisores, No, ¿cómo se llamaba? muchos otros. ¿Cómo se llama el de Microsoft? ¿Sí se llama Steve Jobs? No, Steve Jobs era el de Apple. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Que No, dependen que de sepa, no. Android, Ajá. un sistema operativo sobre el cual Google tiene el control absoluto para su funcionamiento. A su vez, más de 1.500 millones de personas en el mundo emplean a diario los servicios de Gmail. Google es actualmente empleada por 4.900 millones de seres humanos. Damn. O sea, Google, el jefe de Google sería. Eso quiere decir que la humanidad casi enteramente depende de Google o algunos de los servicios en línea de Google. Pues sí. Entera y físicamente. El segundo sería de Microsoft, ¿no? Porque pues todas las computadoras. Pero al final del día, todas esas computadoras se ocupan de Google. Así que... Para comunicarse por temas personales, laborales, políticos, ¿Para todo? sociales, económicos o simplemente por algo tan básico como acceder a información en línea. Sumemos todo eso a las miles de millones de visualizaciones por día de YouTube, que es la principal fuente de información para gran parte de la humanidad. Sí, aquí estamos, tratando de hacer que nos metan a su programa de... ¿Se le puede decir partners? Para que nos paguen, pues. Pero, ay, güey, sí. No existe ¿Cuántas ninguna aplicaciones de otra Google no empresa, vienen ya preinstaladas? ni hoy, ni en la historia, que haya tenido tanta influencia en la vida diaria de los habitantes del planeta. No, Microsoft estuvo a Se punto puede entonces, decir que pero la no mayor lo parte de consiguió. la gente Si quieran o no, está más en contacto rentable directo para con alguien Google. comprar un teléfono Es decir, que una la PC. mayor parte de la humanidad, proveyéndoles de información a menudo privada las 24 horas, el caldo de cultivo perfecto para, además, crear a las más poderosas inteligencias artificiales. Actualmente Todos sí. compartimos información con Google. Imagina esto, que por un momento todos los dispositivos Android del mundo dejaran de funcionar al mismo tiempo. Smartphones, televisores, paneles de vehículos, tablets. Imagina la gente en pánico, corriendo hacia sus PC de escritorio o sistemas alternativos para buscar información sobre lo que sucedió, encontrándose con que google.com tampoco funciona. Imagínalo intentando entrar No a chingues. YouTube para encontrarse Y no con un sirve. cartel que dice YouTube ya no existe. Ay, güey. Se me erizó la piel, sí es cierto. Google. Varios de los mercados más fundamentales del planeta entrarían en pánico y colapsarían. Sí. Miles de millones de comunicaciones críticas se verían interrumpidas. Miles de millones de procedimientos críticos se verían abortados. Decenas de miles de millones de correos importantes jamás llegarían. Dependes de tu correo para cambiar contraseñas en tu banco, tu celular o incluso para manejar PayPal. Todo eso se esfumaría, dejándote en completa desnudez. Las principales cadenas de noticias del mundo perderían su alcance global. Y lo peor es que no existe un plan B. Google simplemente no tiene un competidor cercano en ninguna de las áreas que lidera. Los que compiten con Google le siguen en segundo lugar, pero es un segundo lugar muy lejos como para reemplazarlo, lo cual le ha valido a este gigante ser tachado del monopolio más grande en la
historia de la humanidad. Ay, Por güey. tanto, pocas personas tienen tanto poder en el mundo como quien ostente el cargo de CEO de Alphabet, es decir, la empresa matriz detrás de Google, Android, YouTube y tantas otras marcas que ni conoces y que forman parte del día a día de las personas. Algunos expertos opinan que solamente sin el servicio de motor de búsqueda de Google, la red misma se volvería inservible debido a la cantidad de información indexada que posee. Sería algo así como dejar a un sistema operativo sin su barra de búsqueda. Manejando los resultados de su algoritmo en Google y YouTube y manipulando sus sistemas operativos, Google estaría en condiciones de terminar con gobiernos enteros. De hecho, muchos sospechan que quizá ya lo ha hecho. Su capacidad de condicionar o influir en el pensamiento de más de 4.900 millones de personas en tiempo real hacen del poder de Google incomparable. Google no tiene armas nucleares, cierto, pero podría provocar un ataque nuclear simplemente enviando el número suficiente de mensajes o resultados de búsquedas al número necesario de personas. De hecho, hasta podría evitar un ataque nuclear bloqueando a distancia los paneles de control basados en Android de gran parte del arsenal nuclear de las potencias militares. Por tanto, y por muchas cosas más, ser su CEO es, en nuestra era presente, el cargo más poderoso del mundo. Número 1. Ay, güey. Me quedé pensando. Ay, ¿cómo es su chingada madre? Pues sí. Todos dependemos de Google. En mayor o menor medida, siempre vamos a depender de Google hasta ahora. Yo básicamente, pues estoy chambeando aquí, en YouTube. Mírenlo, miren en YouTube. Miren, miren, aquí está. Por favor, no me mates. Pues, ay, güey. Pues sí. Si ellos quieren, pueden apagar todo. Sí. Uy. Para reflexionar. Dios. ¿Y cómo llegarás al punto de ser un CEO de Google? O sea, no de Google, sino de la empresa. La mera hasta arriba. Damn, bro. No, qué pasada de verga. Pero, en fin. Ya saben, mis niños. Ay, qué perturbación. Porque son cosas reales, no como esto. Pero esto lo podremos ver después. Ya saben, abajo va a estar el link del canal de Dross, de su video, para que vengan y nos sigan. Recuerden que si quieren que reaccione a algo en específico, solo comenten. Y que estoy haciendo directos todos los días a partir de las 6 en mi canal de Twitch. Adiós. Google te observa.